trendsetter, I got style for you. Ain't seen you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you. I won't stop, no, 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 no. I won't stop. Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la nueva generación Honda Vario 160, la cual podríamos clasificar actualmente como la versión deportiva del nuevo modelo Honda PCX 160, ya que ambas scooters suben de cilindraje y estrenan un motor más moderno y más eficiente de 156.9 centímetros cúbicos y de 15 caballos de potencia. En este video les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Por eso, si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La nueva Vario 160 es la motocicleta tipo scooter más económica y barata de Honda que podemos comprar en esta categoría, ya que este modelo en su mercado local es un 20% más barato que el modelo Honda PCX 160 y además también es un 40% más económico que la hermosa Honda ADV 150, lo cual es buena noticia, ya que al ser tan accesible en su precio tiene grandes posibilidades de llegar a varios países de América Latina, estar disponible en varios países de Asia y puede llegar bastante económica al mercado europeo en su versión 125. En el apartado mecánico, este modelo de Honda destaca por tener un motor SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 156.9 centímetros cúbicos con un solo árbol de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro, y el cual la marca ha denominado ESP Plus, que significa motor con potencia inteligente mejorada. Su potencia máxima es de 15 caballos a 8500 RPM y su fuerza de torque máximo es de 13.8 Nm a 7000 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por líquido, cuenta con inyección electrónica de combustible, tiene una transmisión tipo CVT automática, su relación de compresión es de 12.0 a 1, el diámetro y la carrera del cilindro es de 60 por 55.5 milímetros, tiene encendido inteligente sin llave y alarma antirrobo. Su peso en seco es de 115 kilogramos para el modelo estándar y 117 kilogramos para el modelo ABS. El tanque de almacenamiento de combustible es de 5.5 litros. Su autonomía de consumo promedio, según la marca, es de increíblemente 46 kilómetros por litro o 174 kilómetros por galón. Y finalmente, su velocidad máxima puede superar los 120 kilómetros por hora. Hablando del diseño, esta Honda destaca por un carenaje bastante grande con unas líneas agresivas y futuristas en todo el frontal de la moto y donde se nota la evolución y las mejoras respecto a la versión anterior. Al frente sobresale el doble faro de diseño geométrico, la iluminación Full LED en su luz principal, las direccionales LED en los laterales, las tapas plásticas que protegen el panel de instrumentos, el tablero digital monocromático, el manubrio recto y el conector tipo USB para cargar y guardar el celular. En la parte media destaca el sillín de una sola pieza y de doble nivel, el chasis de doble cuna de armado inteligente llamado por la marca ESAP, el baúl con capacidad para 18 litros, las tapas plásticas de los laterales y el posapié del piloto. En la parte trasera tenemos la parrilla, el stop grande con bombillo LED, el portaplaca y guardabarros alargado y el sistema de escape bastante voluminoso. En la suspensión tenemos una horquilla telescópica convencional de 31 milímetros de diámetro y en la parte trasera un basculante en aleación de aluminio acompañado de un monoamortiguador lateral. En los frenos tenemos discos en ambas ruedas para la versión ABS de un solo canal y un freno de disco frontal y un freno de tambor en la rueda trasera para la versión estándar y económica. En las llantas tenemos rines de 14 pulgadas en aleación de aluminio con neumáticos 110/80 en la parte frontal y 120/70 en la parte trasera. Como distancia mínima al suelo tenemos 140 milímetros y como altura al asiento tenemos 778 milímetros. Hablando del precio de venta de esta Honda 160 en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que esta motocicleta tiene un precio oficial de venta en Indonesia de 25 millones de rupias, que como ya les había comentado, es más o menos un 20% más costosa que el modelo Honda PCX 160.
el cual tiene un precio de venta en este país asiático de 30 millones de rupias indonesias. En este orden de ideas, es probable que esta Honda llegue a la región latina por un precio de venta al público de 11 millones de pesos colombianos, unos 2.900 dólares americanos al cambio actual, unos 60.000 pesos mexicanos, unos 12.500 soles peruanos y unos 16.000 reales brasileños. Como siempre, muchachos, es una estimación y sin gastos de matrícula ni seguro. En materia de competencia, este modelo pelea en una categoría poco diversa y donde notamos una fuerte rivalidad frente a los modelos de Yamaha en diferentes mercados y regiones. Aquí, en este rango de precio y con diseños modernos, esta Honda Vario 160 compite contra la Yamaha NMAX 150 y la Yamaha Aerox 155, que son su mayor competencia. Igualmente también compite contra la Kiwi 170, que se conoce en Colombia como la Victory Black 170, la Beta Dayan ADB 150, que es un modelo chino, la Lifan 150, la Aprilia SXR 160, y de la misma marca agregamos la Honda PCX 160. Escriban en los comentarios qué motocicleta tipo scooter es su favorita en esta categoría y también opinen si prefieren este nuevo modelo de Honda por encima de los dos modelos de Yamaha, la NMAX y la Aerox 155. Como dato curioso les comento que la Honda Vario también es conocida en algunas regiones o en algunos países como la Honda Clip y es un modelo diseñado y producido desde el año 2006 por Astra Honda Motor, que es la filial y el representante de la marca en Indonesia, y además es una motocicleta que desde sus inicios se ha fabricado en diferentes cilindrajes, pasando desde los 110 centímetros cúbicos, los 125, los 150 y hasta los 160 centímetros cúbicos. Bueno, parceros, como siempre espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, y si desean apoyarme recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.